la salida de Egipto. Déjenme la pantalla. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok. Muy bien. Estamos listos. Estamos preparados. Ok, shalom hermanos. Hoy vamos a tener una enseñanza muy interesante. Hoy vamos a ver cómo el pueblo va a salir de Egipto. Vimos la enseñanza pasada, las diferentes señales que el Señor mandó, el comportamiento que tuvo el mundo respecto a esas señales. Y hoy vamos a aprender sobre ya la salida del pueblo, de la nación de Israel, porque a partir de la salida de Egipto es que Israel se va a llamar la nación de Israel, un pueblo escogido por Dios. Entonces hoy vamos a aprender un poco, pero lo vamos a ver, o el Señor me ha puesto que lo veamos desde el punto de vista de que nosotros también, para nosotros espiritualmente, hay un mar rojo que tenemos que cruzar, hay una salida de nosotros espiritual, y que al final de los tiempos o al final de este tiempo en el que estamos va a haber una salida física también, literal. Entonces vamos a ver hoy qué es lo que es cruzar nuestro mar rojo y cómo es el comportamiento de un recién adoptado como primogénito. Acuérdense que cuando Hachén mandó a Moisés a Egipto, le dijo que le dijera al faraón que dejara salir a su primogénito, es decir, ahora van a ser un bebé, un primogénito para Dios, espiritualmente, un bebé, y vamos a ver cómo es ese comportamiento. Primero vamos a hacer otra vez un contexto. Vamos a notar que el libro, el Pentateuco, lo que se llama la Torá, que son los 5 libros, los 5 primeros libros, en esos 5 primeros libros, Dios ha marcado una relación. El 80% de eso, de la Torá, quiere decirnos o hablarnos de la relación entre Dios y sus escogidos, entre Dios y su primogénito. Entonces él se va a tomar ese 80% para hablar de eso. ¿Y lo va a hablar de qué manera? Lo va a hablar entre lo que es el libro de Éxodo y el último libro que es de Números. Vamos a hablar, Números y Deuteronomio, vamos a hablar de una relación que Dios quiere establecer con ese primogénito que acaba de ser parido en el mundo. La primera parte o la primera etapa de esa relación son los 3 primeros meses de esa salida, que ahí podemos decir que el primogénito es recién parido del mundo, es puesto en escapatoria. Es decir, vamos a ver que se pone en libertad, va al mar rojo, va a pasar por las aguas amargas, va a encontrarse con el maná y las codornices que le va del Señor, se va a ver lo de la peña de Oreb y la lucha con Amalek. Todo eso se va a relatar en Éxodo desde el capítulo 12, versículo 33, hasta el capítulo 18, versículo 27, o 18, 27. 12, 33 y el 18, 27. Luego viene una segunda etapa en esa relación que va a tomar 1.5 años, que es como decir, ya ha crecido el niño, ya ha crecido el primogénito, está en una adolescencia, y ahí cuando ya uno es adolescente se le va a disciplinar, se le va a dar disciplina. Entonces esa es la parte donde ya después que es puesto en escapatoria el primogénito, tiene que entrar al pacto. Es donde van a estar ahora 1.5 años en el monte Sinaí, reciben los 10 mandamientos, reciben las leyes sobre el tabernáculo, o sea, cómo diseñan el tabernáculo, van a tener el inconveniente del becerro de oro, van a construir el tabernáculo, van a venir las leyes de sacrificio, las leyes de santidad, las leyes de higiene, todas estas leyes se van a ver ese 1.5 años frente al campamento del Sinaí. Luego de eso van a partir de allí y van a llegar hasta la frontera con la tierra prometida. Y cuando llegan allí y ocurre lo de los 12 espías, acuérdense de eso, que lo veremos después, es que ellos
rechazan la tierra prometida, rechazan la promesa que se les había hecho, y es cuando el Señor le dice, bueno, ahora se regresan otra vez para el desierto y allí se llevan los 38 años que completarían aproximadamente los 40 años. Son 38 años que van a estar errantes, ahí va a venir la rebelión de Coré, va a venir lo de que Moshe golpea la roca, vienen las luchas que van a tener en Moab y viene finalmente la muerte de Moisés con la exhortación de él a que guarden la Torá. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en toda esta enseñanza que vamos a tener de la Torá en los próximos, no sé, meses, lo que nos tome estudiar todos estos libros. Hoy vamos a estudiar nada más 1 o 2 capítulos. Quiero decirles también, para que tengan claro los conceptos y los contextos. Ellos van a salir de Egipto hasta Hebrón, que era donde vivía Jacob, donde vivió Abraham, donde vivió Isaac. Allí hay, entre ese lugar donde ellos están, que es Goshen, y Hebrón, hay aproximadamente unos 320 kilómetros. Y una persona, según estudios, puede caminarse aproximadamente 5 kilómetros por hora, aproximadamente. Ellos van a salir un montón de gente, así que puede que se tarden un poquito más, o puede que algunos vayan más adelante. Vamos a ver eso. Pero se tarda aproximadamente una persona 5 kilómetros por hora. Si hay 320 kilómetros, ellos debieron haberse tardado en llegar a Hebrón, a donde iban, debieron haberse tardado 64 horas en llegar, es decir, aproximadamente 3 días. ¿Se acuerdan cuando venían los hermanos a ver a José? Se tardaban aproximadamente 3 días, paraban en un hostal y seguían a Egipto y de regreso volvían a parar en el hostal y seguían hasta Hebrón. Entonces, aquí la idea es que tengan claro la distancia que debieron recorrer y el tiempo en que debieron haber llegado. Entonces, la pregunta con la que vamos a iniciar esta enseñanza es, ¿por qué 40 años? ¿Por qué 40 años? Esa es la pregunta que debemos determinar al final de esta enseñanza. ¿Por qué tardaron 40 años cuando les pudo haber tomado 3 días? Empezamos. A partir del capítulo 12, versículo 37 hasta el 42, el Señor dice, los Bene Israel salieron de Ramsés a Sucot, cerca de 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una multitud mixta, es decir, varias naciones van allí. Una multitud mixta es que allí habían de cananeos, incluso podían ser hasta egipcios, o sea, eran mixtos. Y también llevaban una cantidad de animales de cría en bandadas y muchos rebaños, o sea, eran mucha gente y muchos animales. Tomen en cuenta todos esos detalles. Y hornearon tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto porque no estaba leudada, ya que habían sido expulsados de Egipto y no podían demorarse. Tampoco habían preparado provisiones para ellos mismos. El tiempo que se establecieron los Bene Israel en Misraim fue un tiempo de 430 años. Este tiempo, acuérdense que tiene que contarlo desde que Dios le dio la promesa a Abraham de que saldría de él una multitud, una gran cantidad de goyim, de naciones. Entonces, a partir de ahí hay que contar los 430. No es que se pasaron 430 años esclavizados, porque acuérdense que primero llegó José, después los llevó a ellos, y que por ahí Jacob tuvo 17 años con José y sus hermanos, en fin, alrededor de 210 años es lo que se tardaron en Egipto. Vivieron en Egipto toda la familia de Jacob, todos sus descendientes. Y ahí se dieron las 4 generaciones esas que van a salir ahora. Entonces, dice, vino a suceder que al final de 430 años, todas las divisiones de Hachén dejaron la tierra de Misraim. Cuando habla así de divisiones, es como que él los va a ordenar como si fuera un ejército. No es que era un ejército, es que Hachén los va a llevar en un orden, no en un desorden. Ahí no salieron corriendo en bandada. Vamos a ver que van en orden. Dice, salieron las divisiones y dejaron la tierra de Egipto.
esta es una noche que debe ser de vigilia para Hachén. Y eso nos lo está diciendo a nosotros. Es decir, tenemos que recordar esa salida por la vida que nos quede en este mundo hasta que nos llame. Porque Él está diciendo, esto lo tiene que recordar. Y Él cuando vino a este mundo, lo recordó con su cena antes de morir en el 15 de Nisan, en el 14 de Nisan. Entonces dice, esta es una noche que debe ser de vigilia, de guardar, de estar pendiente, porque Hachén lo sacó de la tierra de Egipto. Es decir, tienes que acordarte de esto porque es tu día de liberación. Eso es lo que está diciendo. Acuérdate de esto porque este es el día en que te saqué, el día que te puse en libertad. Y esta es una noche para guardar para Hachén por todos los herederos de Israel, por todas nuestras generaciones. Nos lo está diciendo a nosotros también. Es decir, guarden esto, acuérdense que yo los liberé. Si liberó esa nación, usted, aunque hoy no tenga pariente judío, usted es un heredero como yo de los hijos de Israel, un heredero de Israel. Entonces, vamos al mapa y vemos que ellos están por aquí más o menos en Gosén, van a salir más de 2 millones, es decir, ¿por qué más de 2 millones si eran 1.600? 1.600 hombres, pero multiplique eso por 3 o por 4, mujeres, niños, 2 niños, 3 niños, más la multitud mixta que iba, era una millonada de gente que están saliendo de aquí, y dice bajaron a Sucot, vinieron a un lugar que está por aquí. El problema de explicar la ruta del éxodo es que los arqueólogos no han encontrado las pruebas exactas de dónde fue que ocurrió todo, pero yo me voy a guiar por lo que los israelitas, los eruditos, los estudiosos han establecido desde mucho tiempo atrás, que es la ruta, y vamos a seguir esa misma relación del caminar de este pueblo. Entonces ellos están saliendo desde aquí hasta Sucot. Y dice, habló Hachén a Moshe y a Aarón. Esta es la ordenanza de la Pesach. Aquí dice Ha-Pesach, de la Pesach. O sea, ahora les va a hablar, ya los está diciendo que va, por dónde se van a ir, ahora les va a decir que se acuerden de la Pesach. Dice, ningún extranjero, alguien que sea peregrino, que esté pasando con ellos, o sea, lo que le va a hablar ahora es, le está diciendo al pueblo escogido, ten en cuenta que está saliendo una gran cantidad de extranjeros con ustedes, gente que no es de la ADN, por decirlo así, de Jacob, va a ir con ustedes. Quiero que tomes en cuenta este tema de Pesach con el extranjero. Dice, ningún extranjero la comerá. ¿Qué cosa? La Pesach. ¿Qué es la Pesach? ¿Qué es la Pesach? La Pesach es dos cosas. Una, el animalito, el cordero, se llama Pesach. Es decir, cuando se sacrifica Pesach, se está sacrificando al cordero, semejanza de Yehoshua. Entonces, lo que ellos están diciendo, que aquel que quiera sacrificar un cordero y celebrar la cena de Pesach, celebrar la cena de ese cordero, y es extranjero, tiene que tomar en algunas cosas en cuenta. Eso es lo que le va a decir. Dice, pero si alguno tiene un siervo, o sea, de la tribu de las 12 tribus, que tenga un siervo que compró por dinero, o sea, que le pertenece a él, cuando lo haya circuncidado, él puede comerla. Es decir, cuando ya hagas a ese extranjero un heredero, entonces él puede comerla. Eso lo que significa es que, como hoy hay muchos todavía que hacen esto, se circuncidan, se meten a la ley de la Torá, también abrazan la halajá, el Talmud y todas estas cosas de la ley judía. Entonces ellos se llaman prosélitos. ¿Sí? Un prosélito es alguien que toma toda la ley judía, tanto la Torá como la oral, y hace todas las cosas que hacen los judíos por religión, no porque Hashem lo mandó. Entonces, cuando él está diciendo, si tienes algún siervo que compraste por dinero, cuando lo haya circundado, él puede comerla. O sea, cuando se haya convertido a judío, él puede comerla. Pero ojo, aquí no hay judíos. Aquí hay herederos de Israel que están saliendo. Todavía aquí no se habla de judíos.
Dice, él puede comerla. Ningún viajero ni un sirviente a jornal puede comerla. Se comerá en casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa. No quebrarán ninguno de sus huesos. ¿Ven que está hablando del animalito? No quiebren al cordero, los huesos del cordero. Todo esto en relación con Hachén, que lo vamos a ver cuando hagamos la cena de Pesach y expliquemos esta enseñanza. Luego dice, toda la edad, todo grupo de 10, o sea, todos los cabezas de familia por 10, una edad es un grupo de 10, de los hijos de Israel hará. O sea, así lo deben hacer. Cada 10 van a tener un corderito. Y si no hay 10, entonces lo comparten con otros. Entonces dice, si un peregrino, un extranjero que habita con ustedes quisiera ofrecer pesaguel, no es porque está siendo comprado o es siervo de la casa de alguno de las 12 tribus, sino que es del grupo mixto este que salió, quisiera ofrecer pesag, o sea, pasar por alto, o sea, hacer el cordero y la cena al Señor, todos sus varones deben ser circuncidados. Es decir, si hay un extranjero que salió con ellos y más adelante se va a celebrar Pesach, entonces él tiene que circuncidar a todos los varones de su familia. Es decir, tiene que aceptar el pacto, tiene que poner, digamos así, la marca del pacto. No solo aceptar el pacto, sino ponerse la marca del pacto que es la circuncisión. Dice, entonces se le permitirá ofrecerlo. ¿Ofrecer qué cosa? El cordero, la cena. Entonces será ciudadano del país. Una vez que hace eso, será ciudadano del país. Pero ningún incircunciso podrá comer de él. Es decir, si nosotros vamos a hacer una cena de Pesach y ya todos estamos circuncidados en el corazón, ¿sí? Ya todos estamos siguiendo Torah y por eso hacemos Pesach. Pero si viene alguien esa noche a comer, no, qué pena, pero no puede comerla porque es un incircunciso, a menos que sea alguien que sí esté circuncidado en su corazón, ojo, y esté invitado a participar en la cena. Habrá una ley para el ciudadano, escuche esto, habrá una ley para el ciudadano y para el extranjero. Es decir, la ley Torah aplicando a todos los que salieron de los herederos de Jacob, pero los que salieron para ser ciudadanos tienen también que entrar por la Torah. ¿Sí me explico? Es decir, aquí no hay que, bueno, la ley de la Torah aplica de una forma para los extranjeros y de otra forma para los hebreos, que es lo que muchos judíos hoy dicen, no, los extranjeros, no, los ger o los goyín, como nos llaman ellos a nosotros, que no son judíos, no pueden hacer Torah, no tienen que hacer Torah. ¿Por qué? Porque ellos no están en la ley de nosotros, ellos tienen que seguir lo que ellos llaman las leyes noaístas, que es un invento de ellos porque eso no está en la Torah. Entonces, dice, y así lo hicieron todos los israelitas. Fíjense que ahora dice, para que sea ciudadano, extranjero o de la familia de Jacob, todos van a estar bajo una sola ley. No hay 2 leyes ni 3 leyes, una sola ley. Y así todos los hicieron todos los israelitas. Es decir, de aquí empiezan a llamarse, aunque están mezclados, israelitas. Como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Ese mismo día el Señor liberó a los israelitas de la tierra de Egipto y dice tropa por tropa, es decir, los llevó ordenadamente. Para los extranjeros, ofrecer Pesach y comer del cordero inmolado tiene que ser ciudadano del reino de Dios, aceptar el pacto y la ley, y para identificarse que era del pacto y la ley, se hacía la circuncisión. Eso ocurrió en el Éxodo. Hoy, ¿cómo es? Hoy nos lo dice Pablo en Romanos 2:28. Nos dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, el que tiene la circuncisión, ni la circuncisión es la externa de la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, porque sepa usted que hay muchos que se llaman judíos en Israel y en muchas partes del mundo, pero no practican Torah. Se dicen ser judíos y se circuncidan, pero hay muchos que son muy malos.
no están haciendo lo que plantea la Torá. Entonces, razón tiene Pablo de decir, no es judío el que lo es exteriormente, ¿sí? Porque aparenta tener físico de judío, se circuncida, pero no sigue la Torá porque interiormente él no es judío interiormente. El que sigue la Torá es judío interiormente. Y dice, y la circuncisión es la del corazón. Shalom, Maxwell. Entonces, eso es lo que nos trata de decir Pablo. Allá cuando salieron, el Señor le dice, hay una sola ley y el que es extranjero que viene en esa multitud mixta tiene que circuncidarse para ver esa marca, tiene que aceptar el pacto, pero hoy que hay otro éxodo, es la circuncisión es la del corazón por el Ruach HaKodesh, no por la literalidad de que te quites el prepucio. Eso es lo que está diciendo. Entonces, continúa diciendo en el 13, el 1 al 10. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. ¿Sí? Miren lo que está diciendo el Señor. Él está diciendo es, conságrame quiere decir, tienes que dármelo para separarlo. Tienes que dármelo y separármelo para mí. ¿Por qué? Porque al salir, ya no estás en el mundo. Ese que va a nacer dentro de la nueva nación, ese ya es de Dios. Apenas nace, ya es de Dios. ¿Sí? No es que ahora, uy, que este es el bebé de quien sea. No, pero si nació en esta nueva nación, en la nación, en el reino de Dios, tiene que ser santificado a él. Es decir, le pertenece a él, no al mundo. Entonces dice, y Moisés dijo al pueblo, acuérdate de este día, otra vez recordando al pueblo la salida. Es muy importante recordar el día de la libertad. Acuérdate de este día en que saliste libre de Egipto, casa de servidumbre, como el Señor te libró de ella con mano fuerte. Y acuérdese lo que significa mano fuerte. Y le dice, no se comerá pan leudado, vais a salir hoy en el mes de Abib, en el mes de la cosecha de la cebada, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás ceremonia este mes. Nuevamente hace énfasis el Señor en que yo quiero que te acuerdes del día de tu libertad. Por 7 días comerás pan sin levadura y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerán pan sin levadura durante los 7 días y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, fíjense cómo toda esta porción es, acuérdate del día que fuiste puesto en libertad. Lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano. Y ahí es donde los judíos lo toman literal y se amarran estas cositas con la cajita, con una porción de la Torá en una caja. Y como un recordatorio en tu frente, y vuelve y se amarran una cosita, lo toman literal también, como el corte del propósito. Para que la ley del Señor esté en tu boca. ¿Sí? O sea, te amarras eso en la mano, te lo pones en la frente para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte, vuelve a decirlo, acuérdate que fue con mano fuerte, que el Señor te sacó de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo de año en año. Es decir, a su debido tiempo lo que está diciendo, vas a hacer Pesach en la fecha que te di, en el día que te di, en la hora que te di, con las formas que te di, ese día lo vas a hacer. Esto sí es una fecha que no se puede pasar, ¿sí? No es como, denme un segundo. Shalom, Carlos. Es decir, el Señor nos está diciendo, esto tiene una fecha exacta, una cita exacta que tienes que recordar
en su debido tiempo, año en año. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta porción del 13 del 1 al 10 en Éxodo? Lo que nos está diciendo es todo el que sea parido, todo aquel que sea parido después de la salida de Egipto, pertenece al reino de Dios, ya no pertenece a Egipto, ya no pertenece al mundo. Y como pertenece al reino de Dios, entonces debe ser agradecido, debe recordar la libertad, el día de la libertad, debe celebrar el día de la libertad, debe hacerlo en la forma y fecha indicada, debe dejar la levadura, todo lo que se le pegaba en Egipto o se le pegó, tiene que dejarlo en Egipto. Todo el que es nacido en el reino tiene que dejar la levadura de Egipto. Debe enseñar que es agradecido, es decir, a sus hijos le tienen que enseñar que es agradecido, que está libre, que por gracia fue puesto en libertad. Dice, aquí dice, será como una señal en tu mano, ¿qué cosa? El recordatorio de tu libertad, pero cuando dice en tu mano, tome en cuenta siempre que la mano es lo que hace la ejecución, es lo que hace obras. Entonces lo que está diciendo ahí es, tus obras deben mostrar agradecimiento, no que te amarres una cosa, tus obras, tu comportamiento con tus semejantes, con tu familia, con tu congregación, con el mundo, con la tienda a la que vayas, con el médico que visites, con lo que sea, tú tienes que mostrar tu mano, tienes que mostrar tus acciones, deben mostrar agradecimiento de que eres libre del mundo, libre del pecado. Y luego dice, como un recordatorio también en tu frente, lo que está diciendo, que tus pensamientos deben recordarte agradecer esa salida, esa libertad. Y entonces, si eres agradecido, la Torah estará en tu boca, ¿sí? Porque si haces obra de agradecimiento por tu libertad y piensas que tienes que estar agradecido por tu libertad, entonces lo que va a fluir de tu boca es agradecimiento. Tú vas a tener shalom. Luego dice, y cuando el Señor te haya traído a la tierra de los cananeos, como te juró a ti y a tus padres, y te la dio. Ojo con esto, voy a repetirlo. Y cuando el Señor te haya traído a la tierra de los cananeos, como te juró a ti y a tus padres, y nos lo va a decir, y mira lo que le va a decir, y te la dio. O sea, ellos ni siquiera habían salido y muchos ni siquiera habían nacido y ya el Señor le estaba por ser inmutable entregando la tierra prometida, sin haber seguramente haber nacido. Y dice, cuando llegues allá, apartarás para el Señor todo primer linaje del vientre, todo primogénito que arroje en tus ganados será del Señor. Otra vez le está diciendo, todo lo que sea nacido en mi reino es mío. No puedes regresarlo al mundo, no puedes dejar que se te pierda al mundo. Dice, pero todo asno primogénito lo redimirás con una oveja. Si no lo redime, le romperás el cuello. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que sea inmundo, el burro era inmundo. Lo que sea inmundo, también, si parió un burro, tienes que redimirlo. Ah, no quieres matar el burro porque el burro no solo era un animal inmundo, pero también era un animal muy útil. Era como tener un camión de carga. O sea, era una posesión valiosa en esos momentos. Acuérdese, incluso David tenía sus burros. O sea, era una posesión valiosa y el Señor lo que le está diciendo, ok, no es, lo que quiero que hagas es que no te apegues a lo que no es tuyo, porque todo es mío. Y para que yo te lo deje usar, tú tienes que redimirlo. ¿Qué es redimirlo? Pagar un precio, porque estás en mi reino y todo lo que está en mi reino es mío. Entonces lo que les está diciendo es, bueno, redime ese burro con una oveja. ¿No me vas a dar el burro? ¿No lo vas a sacrificar porque tú lo necesitas y yo lo entiendo? Entonces te doy la opción, dame una oveja. Y si no lo redimes, entonces pues hay que romperle el cuello, mátalo y ya hiciste el sacrificio de ese burrito que nace. Parece una cosa, digamos, fuerte, pero lo que el Señor está diciendo es no te apegues a las cosas del mundo, porque tienes un carro, no, ese carro te lo di yo, ese burro te lo di yo, me pertenece. ¿Por qué? Porque tú estás en mi reino, tú aceptaste mi pacto y estás ahora como parte de mi nación. Entonces le dice, y debes redimir, también debes pagar a todo primogénito varón entre tus hijos, redime a tus hijos varón,
Y cuando en el futuro su hijo le pregunte diciendo, ¿qué significa eso de que me redimiste? ¿Qué significa eso? Usted responderá, fue con mano fuerte que el Señor nos sacó de Egipto, la casa de servidumbre. Miren cómo insiste, lo que el Señor está diciendo es, sean agradecidos que los liberé, que ahora están en mi reino. Todavía no han llegado, pero así como les dije a ellos que no habían nacido, que te la di, la tierra, esa prometida, a ti te digo, ya te la di. Tú nada más tienes que tener la buena relación, el agradecimiento. Entonces el niño va a preguntar, ¿qué significa esto? Y usted le va a responder, fue con mano fuerte que el Señor nos sacó de Egipto, la casa de servidumbre. Cuando el faraón se negó estimadamente, y fíjense que aquí lo dice, no es que Dios le endureció el corazón al faraón y que por eso que Dios le endureció, el faraón se puso así, no, el faraón se negó obstinadamente, solito, porque su corazón era cadet, era duro, era pesado, era rígido. Cuando el faraón se negó obstinadamente a dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito, y acuérdense que tampoco fue que lo mató el Señor se apartó, y todo el que no tenía la sangre del cordero en su dintel, entró el destructor, el que pone ruina, el que arruina los hogares. Entonces el Señor mató a todo primogénito, en realidad lo mató, fue Mastema, el demonio, en la tierra de Egipto, al primogénito tanto de hombre como de bestia. Por tanto, sacrifico al Señor todo primer linaje masculino del vientre, pero redimo a todo primogénito varón de entre mis hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo le pertenece al Señor en su nación, en su reino. Todo primer linaje masculino del vientre. Cuando, cuando leemos esto, debemos entenderlo. ¿Por qué dice el primogénito? Bueno, si tuvieras un bebé, tu primer bebé, ¿cómo ves a tu primer bebé? Como algo que lo idolatras, no quieres ni que le pase nada, no quieren que lo toquen. Eso es una cosa casi idolátrica el primer bebé. Pues el Señor lo que está diciendo, no, ese es mío. ¿Y saben por qué tiene que ser de él? Porque ese es el que le va a enseñar a sus hermanos con su obra y con su pensamiento y con su agradecimiento cómo es que ellos están viviendo una vida en Shalom. Y dice, y así será como señal en tu mano otra vez con tus obras y como un símbolo en tu frente con tus pensamientos, que con mano poderosa, o sea, actúa en agradecimiento, piensa con el agradecimiento de que el Señor con mano poderosa te liberó de Egipto. Entonces lo que él está diciendo es, primero cuando salga, dice lo mismo, sea agradecido. Ahora cuando hayas llegado, cuando creas que has llegado a un nivel donde tienes chalón, donde las cosas te están yendo bien porque estás siguiendo su Torah, sus instrucciones, dice, todo el que sea parido después de la salida y que crea que ya ha llegado a un nivel de emuná, dice, no debe ser idólatra, debe consagrar al primogénito, apartarlo del mundo. Ese primer varón que tiene que apartarlo del mundo. ¿Para qué? Para que ese también ayude a sus hermanos a ser apartados del mundo. Pero si usted el primer varón lo consiente tanto que el primer varón o la primera niña se le descarría porque usted lo consintió tanto que ya él manda más que usted, es difícil que usted lo recupere del mundo. El mundo se apropia de él. Y eso es lo que nos está enseñando el Señor. Tu agradecimiento es que tú enseñes a esa criatura a que sea del reino, no del mundo, no permitir que se vaya al mundo y que él sirva de un ejemplo para sus hermanos. Por eso su obra, su mano y su pensamiento lo van a llevar con su agradecimiento a hablar Torah, a actuar con Torah. El que crea que ya está en una muná más avanzada, en un crecimiento espiritual avanzado, no debe apegarse a las propiedades. No debe ser una persona que solo piense en plata, en cosas materiales, porque entonces todavía está apegado al mundo. Y por supuesto, no debe permitir que se olvide la gracia inmerecida, es decir, cómo es que saliste con mano dura de Egipto. Y sus obras y sus pensamientos deben ser un agradecimiento por la gracia de ser salvos. Y esto Yehoshua nos lo mostró en Lucas 22, 22, 24, cuando dice,
Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la Torá de Moshe, lo trajeron a Jerusalén para presentarle a Adonai. Sí, lo están llevando al templo, tal y como está escrito en la Torá de Adonai, que es lo que acabamos de leer. Cada primogénito de los varones debe ser consagrado, debe ser apartado. A Yeshua lo están llevando para apartarlo. Ellos todavía no tienen toda la emuná, ni Miriam, ni José o Yosef, toda la emuná de lo que iban a ver, pero ya el Señor le había hablado a Miriam y lo que están es siguiendo la Torá. Por eso siempre lo digo, ellos todos seguían Torá, todos. Y ellos llevaron al niño tal cual estaba en la Torá de Moshe para que fuera apartado para Hachín. No que iba a ser un sacerdote como ahora apartado para el Señor o consagrado para el Señor, es que va a ser un sacerdote de una iglesia. No, que sea de él, del reino de Dios, no del mundo. Entonces dice, deberá ser consagrado. Y para ofrecer un sacrificio, aquí es donde está pagando el precio de la redención por Yehoshua. Y miren el precio que se pagó por la redención de Yehoshua. Dice, un par de tórtolas o 2 pichones. Porque eso está escrito en Levítico, que si no tenías para dar más, llevaras 2 tortolitas y con eso redimías a ese primogénito. Yeshua fue redimido con lo mínimo, con 2 palomitas. Entonces, queda claro que se está, que Miriam y Joseph, los padres terrenales, están siguiendo la Torá, están siendo agradecidos de que por gracia son libres. Y luego dice en el 13, 17 al 22, y fue en enviar Faraón al pueblo, es decir, ahora los deja salir, y fue en enviar el Faraón al pueblo. Y entonces el Elohim, fíjense cómo dice el Elohim, es decir, el ángel, no los condujo por el camino de tierra de los Filistín, de los filisteos, aunque estaba cerca. Esto es interesante y ponga atención a lo que viene ahora, una enseñanza muy fuerte. Primero, no es Elohim, es precisamente el que está, es el ángel. Es el ángel. Él está mandando un ángel a que los conduzca. Y dice que el ángel no los quiere llevar por el camino más corto, ¿sí? Que sería, vamos a verlo aquí, ellos están aquí, ellos podían haber venido aquí y ya estaban allí. Pero la tierra de los filisteos, que no había filisteos en ese momento, los filisteos vinieron posteriormente, pero la Torá lo que nos está enseñando es que por esa tierra, donde después habría filisteo, ahora lo que hay ahí, acuérdense que lo que va a haber ahí son jebuseos, heveos, todos otros pueblos antes de que llegaran los filisteos. Entonces, dice, porque dijo Elohim, ¿sí? A menos que el pueblo sea, dice, Naham, consolado significa. En las Biblias de nosotros dice otra palabra, se arrepientan o algo así, lo pueden ver después, pero la palabra Naham lo que está diciendo es que sean consolados, que sean consolados. Cuando vean la guerra, se van a volver a Egipto, ¿sí? Lo que está diciendo es que tenemos que entender qué quiere decir que sean consolados. Es lo que vamos a explicar ahora. Cuando el pueblo vea a los guerreros esos que se van a encontrar ahí, se pueden volver a Egipto porque no tienen al consolador. Y los hizo rodear entonces Elohim al pueblo, el Elohim, fíjense cómo dice el Elohim, el ángel, los hizo rodear el ángel al pueblo por el camino del Midbar. Están aquí en Goshen, cerca en las construcciones de Ramsés, las construcciones de acopio que estaban haciendo, van a ir a Sucot y el Señor ahora los va a mandar, dice, por el camino del Midbar, del desierto, ¿sí? Rodeando el mar de cañas. Aquí mar de cañas lo ponen, pero esa es Yam Suf, y Suf significa
le ponen junco, pero realmente lo que debe ponerse ahí es fin, el mar del fin. Yam Suf, Suf también significa fin. Entonces los está mandando por este lugar, por el mar del fin. ¿Y por qué digo esto? Porque puede que le digan, pero hermano, siempre nos han dicho que es el mar de juncos. No, en el mar no hay juncos, porque los juncos crecen en agua dulce. Son unas plantas que nacen en el agua dulce. En el mar no hay juncos. En el mar hay algas. Podría haber sido también traducido algas. Pero suf, la palabra suf, también significa cesación, fin. Y eso tiene un gran poder espiritual que vamos a ver ahora. Cesación, suf significa cesación, el mar de la cesación, el mar del fin. Él los manda por aquí, van rodeando este lugar y se van a plantar aquí donde tengo este número 3. Entonces los Bene Israel salieron, fíjense cómo salieron en Ha-Mujim, de 50 en 50, es decir, salieron en pelotones, por eso él dice sacó su ejército, porque iban como un ejército, ordenaditos de 50 en 50. Imagínense más de 2 millones de personas de 50 en 50, ordenaditos con sus líderes, todo bien ordenado. Así salieron. Dice, y tomó Moshe los huesos de Yosef con él, porque Yosef había hecho que los Ben Israel juraran diciendo, Elohim ciertamente lo visitará y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Yosef había pedido esto, Moshe lo está cumpliendo y era como la profecía de Ezequiel de los huesos secos, porque esos se van a levantar. Dice, y partieron de Sucot y acamparon en Itam. Todos estos nombres vienen de los egipcios, porque eran lugares egipcios, y no es posible hasta este momento definir exactamente si es aquí, si es acá o si es acá. En aproximación estaban en este lugar en este momento. Esta es la península del Sinaí. Aquí está Israel en este momento. Aquí está Egipto. Y toda esta es la península del Sinaí. Y el Sinaí está más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del Midbat, al borde del desierto, y Hachén iba delante de ellos. Ojo, no era Hachén, era el ángel de Hachén, el ángel que él comisionó para esa misión. Iba delante de ellos de día con una columna, de día con una columna de nube para guiarlos en su camino y de noche en una columna de fuego para iluminarles. Este ángel era el que hacía eso, comisionado por el Todopoderoso. Entonces, imagínense ustedes nada más para que tenga una idea, una nube que parte desde el espacio, baja y los va cubriendo allí, y luego una columna que baja también desde el espacio, desde el cielo, y los va alumbrando. Todas las demás naciones de por ahí estaban viendo esto. Están aquí, caminando en este desierto, con esa nube y con esa columna. Así que las naciones madianitas, jebuseas, moabitas, todo lo que había por ahí estaba viendo un espectáculo impresionante. ¿Sí? Ese ángel como nube o como columna de fuego era un testimonio del poder de Hashem. Entonces dice, viajando con ellos de día y noche, nunca se apartó la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche, ni la nube ni la columna de fuego de la noche del pueblo. Y todos marchaban como pelotones de a 50, todo en orden. Entonces, expliquemos ahora lo del tema que no sé cómo dice allá en sus Biblias, que a menos que los llevara por otro lado, se arrepentirían y regresarían. A menos que ¿qué? No sea que el pueblo se aterrorice. A menos que el pueblo se aterrorice cuando vea la guerra. Pero acá la palabra en hebreo lo que está diciendo, a menos que sean consolados, a menos que vean la consolación. Entonces, aquí es donde quiero que expliquemos qué es la consolación de los que han sido sacados del mundo, de los que han sido paridos en ese momento del mundo. Consolat, que viene de Naham, consolat,
dice en Isaías 41:3, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado. O sea, ya se acabó. Que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor, mano fuerte, el doble por todos sus pecados. Acuérdense que pasaron 3 pruebas ellos, 3 señales. Y luego dice, una voz clama, preparad el desierto, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Lo que les está diciendo es que hay un consolador que va a velar por ellos. Entonces, vamos a lo que dice Lucas 2:25-30 para que entendamos mejor quién es el consolador. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba, ¿qué cosa? La consolación de Israel. Ese que quita el miedo, ese que quita el temor, ese que te permite avanzar. Ese es el consolador. Y el Ruach HaKodesh estaba sobre él, sobre Simeón. Y el Ruach HaKodesh le había revelado que no moriría sin haber visto primero al Mesías de Adonai. Movido por el Espíritu, fue a los patios del templo, y cuando los padres del niño Yeshua le trajeron para cumplir por él lo que requería la Torah, llevaron sus 2 palominos. Shimón lo tomó en sus brazos, se lo quitó a los padres, hizo una brajá, una bendición a Dios y dijo, ahora Adonai, según tu palabra, tu siervo está en paz y puedes dejarle marchar, porque he visto con mis propios ojos tu Yeshua, tu salvación. ¿Quién es el consolador entonces? Juan 14:26 nos los aclara aún mucho más. Pero el consolador, el Ruach HaKodesh, el poder de Dios, la mente de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ellos no se podían ir directito contra los peleones que iban a encontrarse porque no tenían Ruach HaKodesh con ellos. Por eso se van a comportar de una manera, porque el que no tiene Ruach HaKodesh no tiene entendimiento. Para el que no tiene Ruach HaKodesh, las cosas de Dios son locuras. Para ellos era una locura lo que estaban haciendo, como vamos a verlo ahora. ¿Por qué? No había Ruach HaKodesh, no tenían el consolador con ellos. No tenían la Yeshua. Hashem dijo a Moshe, habla a los herederos de Israel para que se vuelvan. Miren lo que va a ocurrir ahora. Y aquí es donde viene una de las cosas que más me ha puesto a pensar a mí en estos estudios. ¿Por qué Dios hizo esto? Miren cómo dice. Hashem le dijo a Moshe, habla a los herederos de Israel para que se vuelvan y acampen delante. Y ponga atención a todas estas palabras. Delante de Pi-Harirot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de esto acamparán junto al mar. Póngale atención. Ellos venían en este caminar, desde el punto 1 hasta Sucot, hasta Etam. Estando aquí, ellos podían haber tomado hacia Hebrón, o haber salido aquí y haber irse a Hebrón. Entonces aquí hay algo interesante que me pone a pensar. Si hay una persona hoy en una iglesia que le dicen, ya hiciste el juramento con el Señor, no sé, recibiste al Señor, pues ya eres salvo. Es como si hiciera esto. ¡Pum! Ya está salvo. O como los católicos, que el niño nace, lo bautizan y ¡pum! Ya está salvo. Eso es como ir del punto 1 a la salvación sin pasar por más nada. Recibiste un bautismo cuando estabas chiquito, ya eres salvo, así que cuando te mueras vas directo para el cielo. Si estás en una congregación cristiana, es posible que recibas al Señor en un evento o lo que sea, y ya eso te puso en la tierra prometida, en salvación. Si te mueres, vas directo al cielo. Pero el Señor nos quiere mostrar que así no es. Y eso es lo que a mí no me dejaba dormir por varias noches anotando y pensando en esto. ¿Por qué les dijo que se vuelvan? Si ya están aquí, ¿por qué no siguieron recto para acá?
O si iban al Sinaí, el Sinaí está por aquí, ¿por qué no van al Sinaí ahí mismo? Porque el Señor les dice, van a regresarse y se van a parar acá. ¿Se dan cuenta? Dar esa vuelta. ¿Por qué? Vamos a verlo. Dice, se vuelvan y acampen delante de Pi-Harirot. Ojo, nadie todavía puede definir exactamente dónde está Pi-Harirot, qué era Pi-Harirot exactamente, pero Pi-Harirot tiene unos significados que vienen del egipcio al hebreo y que pueden decirnos varias cosas. Yo lo voy a decir como me lo ha entregado el Señor a mí. Dice, acampe delante de Pijariró entre Migdol y el mar hacia Balsefón, delante de esto acamparán junto al mar. Y luego dice, y dirá Faraón sobre el pueblo de los herederos de Israel. Mire lo que hay en el pensamiento, en el corazón del Faraón. Ellos están atrapados en tierra sin dirección, están perdidos. Y el Midbar los ha encerrado. Es decir, él está pensando, estos son míos, no se me han ido, legalmente son míos, los puedo traer de nuevo. Tiene una legalidad para reclamarlo y sale a buscarlo. Y entonces Hachén dice, yo haré una rigidez, es decir, voy a contender con el corazón. Eso es lo que está diciendo, no se lo está poniendo duro. Ya vemos que él, por su dureza de corazón, no es que Hachén lo pone duro, entonces, sino que Hachén va a contender con esa dureza, con la dureza del corazón de Faraón. Dice, yo contenderé con el Faraón y él los va a perseguir y yo me pondré pesado, dice la palabra en hebreo, que quiere decir glorificado. Yo me voy a glorificar, mi pesadez, mi fortaleza, mi gloria va a caer en este evento. Y dice, yo tendré el peso, la gloria contra el faraón, o a través del faraón verán mi gloria, es lo que está diciendo. Y sobre todo su ejército, no solo sobre lo que está en el corazón del faraón, sino con todo su poderío. Y sabrán los egipcios que yo soy Hachén. ¿Por qué dice esto? Porque ya le mostró 10 señales, y aún así todavía siguen. Y él dice, bueno, va a tocar que ahora yo mande mi poder, mi gloria, y ahora sí van a reconocer. Entonces, ellos hicieron como fue ordenado. Entonces, como fue ordenado por Hachén, ellos se van a regresar desde Tam hasta un lugar aquí que está frente, dice, está delante de Pijarirot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Todo esto tiene una enseñanza espiritual. Ellos hicieron como fue ordenado y le fue dicho al rey de Egipto que el pueblo había huido. Claro, el rey de Egipto no estaba ahí mismo donde están ellos, el rey de Egipto estaba por acá. Entonces le están diciendo, bueno, ya se fueron todos y ¿qué piensa el faraón? ¿Cuál es la ruta por la que se deben ir? Se deben ir por la ruta recta, la más fácil. Entonces el faraón va a salir con toda su caballería en esta línea a buscarlos porque se supone que ahí están, pero ya el Señor los había mandado por acá. Entonces, dice, se transformó el faraón y sus sirvientes, se transformó contra el pueblo, se fueron, o sea, pensaron, ¿qué es lo que hicimos? Ellos dijeron, ¿por qué nosotros hemos hecho esto y hemos dejado salir a Israel de su esclavitud? Es decir, no puede ser, tenemos que mantener los esclavos en el mundo. Así que él preparó su carruaje y llevó a su pueblo con él, a todo su ejército, escogió 600 carruajes y todos los otros carruajes de Egipto junto con sus comandantes. O sea, sacó un ejército muy grande a traer de regreso al mundo a los herederos de Israel, que ya en este momento, al haber salido, ya están perteneciendo al reino de Dios, pero el mundo los está reclamando y el mundo dice, tengo derecho, son míos, así que los voy a buscar. Entonces el Señor hace eso que es impresionante para mí, debería de serlo para usted. ¿Por qué si están aquí no se fueron para acá? ¿Sí? ¿O por qué no se fueron para allá? Sencillo, el Señor nos quiere mostrar algo. Los hizo dar vueltas sobre el mar y pararlos de este lado. Entonces, vamos a poner algunos puntos para entender esto. Mar es Yam Suf, que traducen mar rojo o mar de juncos.
Yo diría mar de juncos no, porque no hay juncos en el mar. Más bien podría ser Yam Suf, mar del fin, porque Suf también significa fin, se acabó, cesación. Pi Harirot, toma en cuenta, puede significar, pi es boca en hebreo, pero esta es una palabra egipcia que puede significar boca de la libertad o puerta de la libertad. Y Migdol, que en hebreo se traduce torre. Vaya poniendo la atención a todas las palabras para que vea la enseñanza espiritual que hay acá. Mar del fin, Pi Harirot, puerta de la libertad, Migdol, torre, que es la torre, Baal-Zephón significa el señor del norte, el viento del norte. Todos estos componentes se juntan porque el Señor quiere que vengan aquí para que se encuentren en este concepto, un mar del fin, una puerta de libertad, una torre y un señor del viento del norte. Lo que yo entendí de lo que nos está diciendo el Señor es que el Señor los llevó a un lugar de decisión. Vuelvo acá, fue muy fácil o era muy fácil que fueran de aquí a aquí o aún de aquí a aquí. O es muy fácil que usted haga un juramento o haga una palabra y diga, ya por eso es salvo porque aceptó al Señor, entonces va directo. O porque se bautizó, va directo a la salvación. Pero el Señor no está diciendo eso. El Señor dice, te voy a poner en un lugar de decisión. Faraón dice, primero, número uno, Faraón dice, están descarriados en la tierra. Es decir, ellos están perdidos, no saben lo que están haciendo. Y el desierto se ha cerrado sobre ellos. El desierto les va a dar miedo, los va a encerrar. Así que yo tengo un reclamo legal. Yo no se los entregué, yo los puedo recuperar. Yo no he muerto, así que estoy vivo, puedo recuperar esa posesión mía. Segundo, Dios los manda a que vuelvan y dice, acampen. Y mire lo que va a decir, delante de Pi Harirot. Si Pi Harirot significara la puerta de libertad, lo que les está diciendo es, ellos están aquí, más o menos por aquí en este momento, y el Señor le va a decir, no, se van a ir de regreso hasta acá, y se van a parar delante de la puerta, Pi Harirot, se van a parar delante de la puerta, Pi Harirot, y acampen entre Migdol, entre la torre, ¿sí? Y el mar, ¿sí? Frente a Baal-Zephón. Y todo esto se lo doy con este gráfico para que lo veamos de manera sencilla como me fue dado. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ella corre el justo y está salvo. Entonces, ellos están entre la torre fuerte, el Señor, y el mar del fin. Es decir, el mar es las muchas aguas, ¿sí? Las muchas aguas es el mundo. Es decir, en este momento el Señor quiere que tomen una decisión en donde Él está respaldándolo como torre fuerte y tienen al mundo enfrente, ¿sí? Pero para pasar del mundo, a pasar el mundo y llegar a Pi Harirot, a la puerta de la libertad, van a tener que tomar la decisión, dice, regresan al mundo, si se quedan en el mundo, o cruzan a Pi Harirot, o cruzan a la libertad. Entonces, esta es la enseñanza poderosa. Encima de que está el mundo con todas sus convulsiones, con todos sus miedos, está Baal-Zephón, el señor del norte, que va a soplar su viento para que el primogénito caiga, para que el primogénito no avance, se detenga y caiga. Este es lo gráfico que hay ahí. Esto es lo gráfico. Él dice, vayan y párense delante de la puerta. La puerta está acá y ellos están acá. Pero van a estar entre la torre y el mar, entre la torre y el mundo. Esa es la enseñanza que el Señor nos está dando. Y ojo, van a tener a Baal-Zephón donde enfrente, en el lado opuesto, haciéndoles oposición. ¿Junto a quién? Junto al mar.
Él es el dueño del mundo y Él es el que se les va a oponer que lleguen a Pi-Hahiroth. ¿Sí? Si ustedes pasan Pi-Hahiroth, lo voy a poner así, entonces entraron a la puerta de la libertad, pero todavía no han llegado donde tienen que llegar. 50 días después de que pasen Pi-Hahiroth es que van a recibir la Torah y van a iniciar una relación. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ver en el camino. Dice Éxodo 23, 20 al 22, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Esto es después que pasen de Pi-Hahiroth. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo te digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Eso es lo que viene después. Pero lo que está ahora mismo es una situación donde tienen que decidir. Están respaldados por Migdol, la torre fuerte, están frente al mundo con Baal-Zephón en oposición frente a la puerta. ¿Y qué ocurrió cuando están en ese lugar de decisión? Dice, ellos tuvieron gran temor y los Bene Israel, los herederos de Israel, gritaron a Hachén. Fíjense, gritaron, no hay Señor, ayúdanos, gritaron y vamos a ver qué es lo que le gritaron. Y dijeron a Moshe, le dijeron, primero, ¿acaso por no haber sepulcro en Egipto nos tomaste para morir en este desierto? O sea, el Señor lo está poniendo frente a Pi-Hahiroth y están diciendo que los trajo para morir en el desierto. Segundo, nos has hecho esto a nosotros sacando, ¿por qué nos has hecho esto a nosotros sacándonos de Egipto? Tercero, ¿acaso no es que te habíamos hablado en Egipto diciendo, quítate de nosotros y serviremos a Egipto? ¿Cómo puede un primogénito estar hablando de esta manera? Dice, 4, porque mejor para nosotros es servir a los egipcios que nuestra muerte en el desierto. ¿Qué están diciendo ellos con este grito a Hachén y a Moshe? Esta es la decisión que ellos están diciendo. Una decisión que está basada en miedo. Gritan improperios a Dios por miedo. Culpan a Dios porque no tienen Ruach HaKodesh, no tienen consolación, no tienen al Consolador con ellos. No quieren salir del mundo. Para ellos es mejor el mundo que creer en algo que no se ve. ¿Dónde está esa tierra? ¿Dónde está ese Sinaí? ¿Dónde vamos a celebrarle fiesta? Lo que estamos viendo es que viene el faraón. Es como si dijera Esaú, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, regresemos al mundo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ante esta decisión, ante estas acciones, ¿cuál es la decisión de Hachén? ¿Cuál debió haber sido la decisión de Hachén? ¿Sabe qué? Que el faraón los agarre. No, la decisión de Hachén es darles la salvación. ¿Por qué? Porque él es inmutable. Esto mismo nosotros lo estamos viviendo. Miren, dice en los evangelios, en Mateo, dice, y a la cuarta vigilia de la noche, miren los paralelismos hermosos que hay. Y a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Cuando ellos van a cruzar el mar, lo van a cruzar de noche, amaneciendo ya es que el faraón muere. Pero la noche es la que Hachén los hace pasar por el mar. Y miren este paralelismo. Y en la cuarta vigilia de la noche es en la madrugada, igual que allá en el Mar Rojo. Yeshua vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo, lo mismo que estaba ocurriendo allá, y de miedo, ¿qué hicieron? Se pusieron a gritar, igual que aquellos. Pero enseguida Yeshua les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Lo mismo que dijo Hachén, no teman, quédense quietos y vean la Yeshua, vean la salvación. Respondiéndole Pedro, el más aguerrido, Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas, que yo vaya sobre el mundo, que pueda ser yo el que pase por el mundo. Y él le dijo,
ven. Y descendió Pedro de la barca y caminó sobre el mundo. Voy contra el mundo. Y fue hacia Yeshua, pero viendo la fuerza del viento, viendo la fuerza de Balsefón, tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Quién lo tumbó? ¿Las aguas? ¿El mundo? No, lo tumbó Balsefón, el viento del norte. El Balsefón fue el que lo hizo tener miedo. Y como tuvo miedo, empezó a hundirse y gritó diciendo: Señor, Yeshua, sálvame. Y al instante Yeshua, la salvación, extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fidelidad, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fidelidad en mi fidelidad, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el Balsefón se calmó. No pudo hacerles nada porque ya él está ahí, ya los tiene ahora. Entonces los que estaban en la barca adoraron diciendo: en verdad, eres el Hijo de Dios, eres el heredero del reino. La decisión de Kefa en ese momento, ¿cuál fue? Miedo, clamor por miedo, todos tenían miedo, no tienen ánimo, es decir, no tenían Ruach HaKodesh con ellos tampoco. Pero aún así, Pedro quiso irse contra el mundo, sin tener Ruach HaKodesh. Y la fuerza de Balsefón, como estaba Balsefón en oposición, tal cual estaba contra los que estaban allá frente a Piharirot, aquí también Balsefón, el contrario, el adversario, impulsa el miedo y te lleva a las aguas turbulentas. Esa es la especialidad de Balsefón, crearte el miedo. Apenas Adán y Eva estaban fuera del paraíso, fuera del Gan Eden, lo primero que recibieron fue miedo, después vergüenza. Entonces, Balsefón va a soplar su viento del norte y va a traer que las aguas del mundo, el mundo se ponga turbulento y te haga hundirte, te vuelvas allí, te regreses y te ahogues en el mundo. Cuando se pone la vista en el viento contrario, en vez de Yehoshua, cuando miras lo que está haciendo Balsefón, cuando miras lo que está haciendo el mundo, el agua turbulenta del mundo te atrapa. Pero él nos ha dicho: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Por qué? Nos ha dado la palabra. ¿Para qué? Para que no caminemos falsamente sobre el mundo, para que caminemos con fidelidad, porque no somos del mundo. En el caso de nosotros, que hay otro paralelismo muy hermoso con toda esta enseñanza de Piharirot, es que nosotros también, una vez que nosotros hemos aceptado al Señor, no estamos salvos. Estamos puestos en escapatoria. Estamos entre Migdol, el mundo y sus turbulencias, y Piharirot, que en este caso Piharirot no es más que la puerta, el Mesías. ¿Cómo es Piharirot para nosotros? Es el sacrificio que él hizo, su sangre que él derramó. Ese es nuestro Piharirot. Está enfrente de nosotros ese Piharirot que él vino y derramó su sangre para que fuéramos entonces salvos, para que iniciáramos nuestra salida. Él está ahí, pero igual nosotros tenemos al mundo porque seguimos aquí y tenemos a Balsefón soplando también. Balsefón va a estar surfeando sobre esas olas del mundo, echándonos agua, viendo cómo volvemos a caer, pero Torre Fuerte es él y Piharirot nos está esperando. Nosotros, Piharirot es la entrada, es el inicio de la relación. Por eso dice en Mateo 3:8, demuestre con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios. Miren el paralelismo que hay con el Éxodo. Después del tercer día de la liberación de nosotros, es decir, cuando nosotros estamos mirando nuestra Piharirot, el Señor murió en la cruz y resucitó al tercer día, viene Marcos 16:14, dice: después se apareció a los 11 mismos. Él se apareció primero a las mujeres y les dijo que le avisaran a todos que ya estaba resucitado. Después se le apareció a los de Maús y tanto las mujeres como los de Maús le dijeron a los 11, Yeshua resucitó, y ellos no lo creyeron. Y después él tuvo que venir a aparecérsele a ellos
cuando estaban sentados a la mesa, cerrados, encerrados, con 20 candados, digo así, porque tenían mucho miedo. Y él le dijo, después que se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió. Los reprendió, ¿por qué? Por su incredulidad y su, ¿qué cosa? Dureza de corazón. Estaban como Faraón, porque no habían creído. Ya se los habían dicho y no habían creído lo que había a los que le habían visto resucitado. Eso fue 3 días. Cuando, escuche esto, cuando la gente, los hebreos pasaron con todas las multitudes que iban con ellos, pasaron el Mar Rojo 3 días después de haber visto ese portento de ese mar, de esas paredes de mar de agua congelada por las cuales ellos pasaron sin mojarse, 3 días después estaban otra vez cuestionando al Señor. Aquí habían pasado 3 días que ya Yeshua se había levantado y estos no lo creían. Y va a pasar lo mismo que va a pasar en el Éxodo. Después de que pasaron el Mar Rojo, ese portento de señal que dio el Señor, 50 días después el Señor le está entregando la Torá. Aquí, después de 3 días que se ha resucitado, 50 días el Señor le va a entregar el Ruach HaKodesh. Dice, la fiesta de Shavuot llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente se oyó un sonido del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego vieron lo que se aparecían lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre ellos. Todos ellos fueron llenos de Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. No lenguas de esas que se hablan en las iglesias estas. Idiomas, porque había gente de varios países, de muchos países. En la lengua de esa gente fue que hablaron, según el poder les capacitaba para que hablaran, en la lengua que correspondía. Entonces, estos paralelismos es lo que debemos entender, que nosotros cuando entramos aquí entre la torre y el mundo, mirando hacia Pijarirot, Balsefón no se va a quedar quieto. Pero el hecho de que crucemos nuestro Mar Rojo no significa que estamos salvos, significa que estamos en libertad para entonces iniciar una relación con Hashem, con Yehoshua. Y voy cerrando con esta porción con esto. Por tanto, dice la palabra, cualquiera que oye estas palabras, la Torá mías, o sea, cualquiera que oye mi Torá y actúa conforme a la Torá, esa persona será semejante a un hombre sabio que edificó su casa. Pero cuando aquí usted escuche casa, póngase usted mismo, porque usted es la casa del Señor, el templo del Señor. Entonces, cuando él dice, el que escucha y pone en práctica la Torá, su casa, su cuerpo y su mente están sobre la roca que es Yehoshua. Y va a caer la lluvia y van a venir los ríos, las doctrinas, y va a soplar Balsefón y le va a tirar todo el viento contrario a ese cuerpo y a esa mente, pero ese cuerpo y esa mente no van a caer en el mundo otra vez. Porque había sido fundado sobre Yehoshua, porque usted está fundado sobre Yehoshua, sobre el Ruach HaKodesh y sobre el cuerpo que es Mashiach. Y no actúa, pero si usted no actúa, ¿sí?, conforme a la Torá, entonces usted va a tener una semejanza a un hombre insensato, es decir, a un hombre que desprecia el Ruach HaKodesh y que va a edificar su cuerpo y su mente sobre la arena. Y cuando le vengan los ríos, las doctrinas, y sobre Balsefón contra usted, grande será su ruina. Edificar es construir tu verdad en base a la Torá y el testimonio, no en base a lo que dicen hombres en templos. Con el Ruach HaKodesh es construir tu cuerpo y tu mente sobre la roca, de manera que Balsefón, el destructor, no azote tu hogar y no te lo destruya. El miedo es el primer rechazo a Dios. Es el miedo. Miedo a perder los bienes, miedo a perder tu vida que tenías antes. ¿No? Si tienes miedo es porque el Ruach HaKodesh, la consolación, no ha estado sobre ti. El miedo te hace que regreses al mundo.
Y Él lo que quiere es que te quedes en la nueva nación, en la nación santa. Que el miedo no te paralice, que sea la fidelidad de Hachén la que te movilice. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, cuando ese azotador, ese viento del norte, ese balsefón, te esté azotando tu cuerpo y tu mente, poneos en pie, cobrad ánimo, manténgase la fidelidad y la Yeshua a través de Ruach HaKodesh y levante la cabeza, mantenga el agradecimiento, no aparten la vista de la Yeshua porque se acerca la redención. Continuamos, habló Hachén a Moshe, ¿por qué estás clamando a mí? Dígale a los Ben Israel que están ahí parados frente a Pijarirot, que marchen hacia adelante. Alza tu vara. ¿Qué es lo que le está diciendo? La vara que te di, esa vara con la que hiciste milagros, con la que hiciste cosas, extiéndela con tu mano sobre el mar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como vara? Tenemos a la Torá. Extiéndela con tu mano, con tu obra sobre el mundo, sobre el mar, y divídelo en dos, que se aparte el mundo para que tú puedas pasar. Los Ben Israel avanzarán hacia dentro del mar sobre tierra seca, y yo he aquí endureciendo, haré pulso con el corazón de los egipcios y marcharán tras ellos. Así obtendré Cabot. El plan de Hachén era, tú haz tu parte, tú movilízate, tú levanta tu Torah, mantente la Torah, levanta tu cabeza y camina en obediencia, porque yo me encargo de tu enemigo. Para los egipcios conocerán que yo soy Hachén cuando yo haya obtenido la gloria a través de Faraón, de sus carruajes, de su caballería. Y el ángel de Elohim que iba delante del campamento de los herederos de Israel se apartó y fue detrás de ellos. Ahí está la torre fuerte. Se apartó y fue detrás de ellos. ¿Para qué? Para dividir, para hacer torre fuerte frente al enemigo. Y la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso detrás. Se interpuso entre el campamento de egipcio y el campamento de Israel. Era nube y oscuridad para ellos, pero luz de noche para los otros. Así que el uno no se acercó al otro toda esa noche. Acuérdense que están pasando de noche. Moshe extendió su mano sobre el mar y Hachén causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este toda la noche. Balsefón venía del norte con su poder, Hachén vino del este con su poder y apartó ese viento, apartó a Balsefón, apartó el mundo, abrió el camino para todos los hebreos pasaran el mundo sin ser tocado por el mundo, lo dividió y ellos pasaron. Alza tu vara, es alza la palabra, la Torá. No es solo clamar, es avanzar, como dice la palabra. La palabra dice, cualquiera que oye estas palabras mías y actúa conforme a ellas, ese va a pasar, ese va a cruzar su mar rojo. Entonces Hachén se va a glorificar sobre los que nos estén amedrentando. No sabemos qué esté pasando con nosotros en estos momentos, lo que esté causando miedo, Hachén lo va a parar. Ese balsefón no puede soplar su viento adverso contra tu cuerpo y contra tu mente, porque Hachén lo puede parar. Tú nada más tienes que actuar conforme a las palabras. Sus ángeles se van a interponer entre los egipcios y nosotros. El mundo seguirá en tinieblas, el mundo va a mantenerse en las tinieblas tal como está, decir, estaba por un lado oscuro y para otro había luz. El mundo seguirá en tinieblas, pero para nosotros vendrá gran luz y veremos la Yeshua. Y vino a suceder, oiga esto, antes del alba, y quiero que se acuerde la enseñanza de la lucha de Jacob con Elish, al rayar el alba. Vino a suceder antes del alba que Hachén miró por medio de la columna de fuego y la nube a los egipcios, causando problemas al ejército de los egipcios. Es decir, ahora los ángeles de Hachén están peleando por Israel. Los ángeles de Hachén, que son la nube y la columna de fuego, ahora van a dañar al ejército de Faraón. Que las ruedas de los carruajes se rompieran, haciendo que los egipcios dijeran, huyamos, porque Hachén está peleando por Israel contra nosotros, los egipcios. Habló Hachén a Moshe, extiende tu mano por sobre el mar, y el agua regresará y cubrirá a los egipcios con sus carruajes y caballería.
Moshe extendió su mano por sobre el mar y para el alba, cuando raya el alba, esto es hermoso, cuando el Char aparece, todo espíritu, todo demonio, toda maquinación del enemigo muere, es destruida. Y para el alba, el mar había regresado a su profundidad anterior. Los egipcios trataron de huir, pero Hachén los barrió en medio del mar. Allí mismo en el mundo van a quedar todos esos que blasfeman con el Señor. Allí van a morir, en el mundo. Pero otros, como nosotros, se les va a abrir ese mundo, ese mar va a ser apartado y vamos a ir hasta el día octavo. El agua regresó y cubrió todos los carruajes y la caballería del ejército de Faraón que estaban dentro del mar. Ni uno de ellos quedó vivo. Pero los Ben Israel caminaron sobre tierra seca dentro del mar, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Imagínense eso. Yeshá dice, redimió, salvó Hachén a Israel de las manos de los egipcios en aquel día. Y pregúntese a este momento, ¿qué hicieron los hebreos? ¿Qué hicieron? Primero, miedo. Después, cuando vieron a Moshe haciendo lo que estaba haciendo, Moshe los hizo que se movieran. ¿Qué hizo Moshe? Solo levantó la vara, levantó la Torá y hizo que la Torá movilizara a esa gente y caminaran. El miedo los tenía paralizados, la Torá los hizo movilizarse, la fidelidad. Y adquirieron emuná, dice ahí dice y creyeron, pero es adquirieron emuná, crecieron en emuná en Hachén y en su siervo Moshe. O sea, aquí vamos a ir cerrando con la pregunta, ¿por qué 40 años errante? Primero leamos números 14, 1 al 11. Y el Señor dijo a Moisés, miren lo que dice el Señor. El Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no tendrán fidelidad en mí, a pesar de todas las señales que hice en medio de ellos? Ninguno de los hombres que vieron mi presencia y las señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba estas 10 veces, es decir, esa totalidad de cuestionamientos, y no han oído mi voz, no han oído mi palabra, dice, no verán la tierra que juré a sus padres. Ninguno de los que me desprecian la verá. Mire cómo dice, no dice de los que me despreciaron, ninguno de los que me desprecian, hablando en presente, la verá. No verá esa tierra. Menospreciar a Dios, es decir, lo que estaban diciendo que desprecian a Dios es menospreciar a Dios frente a Egipto. Los que hoy desprecian a Hachén es menosprecian a Hachén en comparación con el mundo, prefieren al mundo. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma aborrece este alimento tan miserable. Hablando del maná, de lo que venía del cielo. Lo que viene del cielo es la Torá. La Torá que viene del cielo la aborrecen y le llama alimento miserable. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender. ¿Se dan cuenta? El maná, el conocimiento, el alimento, era para hacerlos entender. Pero si no lo vas a entender, si no lo quieres ver, si crees que ya porque hiciste 4 palabras ya eres salvo, no estás entendiendo que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede ¿de qué? De la boca del Señor, de la Torá. Entonces dices, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para reverenciarle, para ofrecerle amor y respeto. Eso es referenciar. Entonces contestemos la pregunta, ¿por qué 40 años errantes? Primero, porque no aceptaron su instrucción, Torá. Segundo, no tenían fidelidad, no querían crecer en la emuná, no querían educarse. Apenas con el Mar Rojo empezaron a educarse, pero ya 3 días después van a ver ustedes que van a estar blasfemando de nuevo. Y prueban a Dios, ¿lo prueban contra qué? Contra el mundo. En el mundo era mejor esto, en el mundo comíamos aquello, en el mundo, o sea,
comparan a Dios con el mundo. Es un desprecio, una falta de respeto. No aceptan el alimento de Dios, lo que viene de la boca del Señor, que es la Torá. ¿Cuál es el resultado de esa relación? Por eso que el salir de Egipto significa entrar en relación para ser ciudadano del reino. No respetaron, no agradecieron y no amaron a Dios. Y las consecuencias de los que tienen ese tipo de relación es que no verán el día octavo. Así como en el Éxodo, así nos enseña Apocalipsis lo que viene para nosotros, la salida del mundo. En este momento, cuando pronto está a venir el Apocalipsis para este mundo, la salida, el Éxodo de nosotros, si es que estamos todavía aquí en esta tierra, si a Hachén le place, vamos a ver que el mundo reconocerá muy tarde, como decían los egipcios, es que ahora es Hachén que nos está atacando. Claro, los ángeles, Hachén mandó sus ángeles, la columna y la nube, a que destruyeran el poder del mundo. El mundo va a reconocer muy tarde el poder de Dios. El mundo se va a ahogar en su propia oscuridad, en sus mentiras y burlas a Dios. Y ni uno quedará. Y así como Pedro, como Kefa, nosotros vamos a caminar sin hundirnos en el medio del mundo. Y por seguir sus instrucciones, la Torá, nosotros, va a crecer en nosotros emuná y dejaremos el miedo y tendremos shalom y Él no nos soltará de su mano. Amén.